atravesando, pero yo vine a decirte que se acerca un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero vine a decirte de parte de Yahweh que se acerca un milagro. La libre tribulación momentánea a la que has atravesado producirá en tu vida la gloria de Jehová. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca un milagro, decláralo. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, decláralo con tus labios, decláralo, confía en Él, espera en Él, que Él lo hará en su tiempo Él lo hará. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca un milagro. Abrázalo, decláralo, medítalo, profetízalo, que en tu vida se acerca un milagro. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios en las alturas. Bendición de todos, amados amigos, hermanos que nos siguen por la red social de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Quiero ministrarle una palabra hoy muy poderosa. He sido ministrado de parte de Dios con la presencia de su Espíritu Santo. Mientras escuchaba esa canción, recibí una impartición muy fuerte. Me sacudía la presencia de Yahweh. El Espíritu Santo me sacudía, que me puso incluso a llorar. Digo, wow. Compartí esta palabra con los hermanos de la iglesia Justicia Celestial, la iglesia virtual que dirigimos por la red social de WhatsApp, Gloria a Dios en privado. Y le daba estas palabras a ellos, a los hermanos, así también a todos aquellos que me están viendo por la red social, así como se lo profeticé a partir del día 31 o día 1 de enero de 2025, de que viene un tiempo de remuneración, de retribución a los fieles, uno delante y otro detrás. El Señor va a premiar el esfuerzo y el sacrificio de sus hijos fieles. Esta es una nueva temporada donde los milagros de Dios, específicamente en el área financiera, en el área económica, Dios hará grandes milagros. Así que prepárate para lo que viene. Si estás esperando palabra de Dios, si estás esperando promesa de parte de Dios, prepárate para lo que viene. Yo quiero compartir una palabra rápidamente en el nombre de Jesús con relación a un tema que hace ya un año y medio, 2, solté por la red social. Dice los milagros de Dios y las acciones del creyente. Los milagros de Dios y las acciones del creyente. En alguna ocasión Jesús hacía milagros y decía a aquellas personas que él hacía los milagros: vete, preséntate donde el sacerdote, pero no lo digas a nadie. A otro le decía, no lo digas a nadie. A otro le decía, ve donde el sacerdote y preséntate. Gloria a Dios. Quiero dar un tip sobre esa base. Esto obviamente Jesús quería ser reconocido como el Hijo de Dios, como el que perdonaba los pecados específicamente, y no por las obras de los milagros. Hay mucha gente que son dadas a seguir los milagros, las señales, ¿verdad? Y la Biblia registra que los milagros son por señal a los incrédulos, para que estos crean en que Dios es real y que es poderoso para salvar, para hacer obras portentosas y maravillosas en aquellos que se acercan a Él, porque Él es galardonador de aquellos que se acercan a Él, que creen que en Él hay el suficiente poder como para ayudarle en su tribulación. Amén. Entonces, los milagros tienen esa característica
Los milagros tienen esa característica y es por señal específicamente a los incrédulos. Pero aquí, según yo analizaba anteriormente, los milagros tienen una característica, amado, que los milagros, pues, en cuanto a los milagros, hay características que son y condiciones también para que esto pueda darse en el creyente. Demanda fe en el creyente, uno. Demanda determinación. Dios lo permite para estimular la fe en el creyente, para que crean y confíen en Él, como le dije. También dentro de los milagros hay reglas que tenemos que obedecerlas. También hay excepciones. Hay quienes tienen la idea de que no tienen que hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio para que Dios pueda hacer en cierta forma milagros creativos en ellos. Y es una condición que no debe dejar de faltar, que tenemos que tener fe. La Biblia dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, el Señor de Jesús lo dijo, en cualquier cosa que le pidan al Padre, le será hecho en su nombre. De manera que Dios quiere que nos pongamos, el Señor quiere que nos pongamos de acuerdo en cualquier cosa que nosotros le pidamos. Si es conforme a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios, el Señor lo hará. De manera que quería darle ese tip de manera introductoria y entendiendo que se deben tomar acciones. Vamos a compartir algunas. Esta es la segunda fase del tema, los milagros de Dios y las acciones del creyente. Los milagros de Dios y las acciones del creyente. Hay gente que creen que no tienen que educarse en el área financiera, que no tienen que tener educación financiera, que obviamente no tienen que sembrar semilla, que no tienen que formarse, repito, que no tienen que tener carácter. Y obviamente yo no creo que Dios le va a entregar abundancia al creyente si no tienen la capacidad necesaria como para administrar. Eso es incorrecto. Yo creo que Dios prepara y luego te entrega promesas. Dios no te entrega promesas aún mientras no estás preparado. Eso es para todas las condiciones económicas, espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a leer una palabra rápidamente acá que tenemos. Y entendiendo de que hay muchos hijos del Señor que están bajo condiciones de disciplina, que no creo que el Señor pues le otorgue recompensas en estos tiempos, porque todavía no han acumulado los méritos. El Señor dice: el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Entonces vamos a leer una porción bíblica con relación a la disciplina. En Hebreo capítulo 12 dice lo siguiente, escuchen. Dice, Hebreo capítulo 12, versos 6 al 7 y siguiente, dice: pues el Señor disciplina a lo que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios lo trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. En el verso 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y quiere que aprendamos a vivir en rectitud delante de Él, en honestidad, que nos acerquemos con confianza al trono de su gracia para hallar misericordia y ser socorrido en el momento de la angustia y la tribulación. En el verso 2 dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Palabra de Dios. La disciplina, amado, tiene que ver con formación espiritual y en todo el sentido de la palabra. Tiene que ver con crecimiento. Tiene que ver con formación del carácter. Tiene que ver con santidad.
para todo lo que se desea en esta vida hay que pagar un precio. Usted no puede pretender ser honrado si usted primero no honra a otros, si no honra a Dios ni honra a quien merece honra. No puede desear aplausos si primero usted no aplaude a otro. No puede tener recompensa si primero no tiene los méritos para merecerla. Todo, absolutamente todo, tiene un tiempo. Todo demanda grandes esfuerzos y sacrificios y mucho sometimiento a la voluntad de Dios, aunque a veces no los entendamos. Así que yo quiero compartir y quiero meditar sobre ese tema que grabé hace un tiempo, sobre los milagros de Dios y las acciones del creyente. Quiero que ustedes presten atención a este mensaje que el Señor me dio en los primeros días cuando el Señor me permitió hacer un lanzamiento, ya no solo a nivel local, sino a nivel internacional, donde mi profecía alcanzó una jurisdicción mundial, que estuve profetizando para líderes, presidentes, políticos, ministerios, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya tienen conocimiento de muchas de la profecía, pero hay muchos temas que están ahí que ustedes todavía no lo conocen y que son unos mensajes poderosísimos, que cuando Dios permite que se abra la puerta y ustedes tengan acceso a esta profecía, a estos conocimientos, a estos mensajes poderosísimos. Ya yo venía grabando muchos mensajes, pero que no tenían ese nivel de alcance en cuanto a vistas, en cuanto a views, en cuanto a suscripción, y están ahí. Yo quiero compartir que obviamente es de gran importancia, ya que, como le profeticé en estos días, y sigo reafirmando la palabra de parte de Dios a ustedes, se acerca un milagro para muchos creyentes en este tiempo. Esta es una temporada donde se acerca milagro a creyentes fieles. Tiempo de retribución. Tiempo de retribución es tiempo de grandes retos y desafíos, así, y también de grande disciplina del Señor, específicamente a los hijos y a los que no son hijos. Así yo quiero que usted preste atención a este mensaje, en el nombre de Jesús. Lo voy a ir comentando. Gloria a Dios. Y más adelante usted me puede dejar su comentario, me puede escribir, no importa. Gloria a Dios. Pongan atención. Tú conocido. Yo quiero tratar el tema de los milagros de Dios y las acciones humanamente hablando que nosotros debemos tomar para que se manifiesten. Escuché en una ocasión a alguien predicar, decir que hubo una señora que ofrendó todo lo único que tenía en una campaña evangelística y se acercó con 3 niños, 4, lo llevaba todos pequeños. Ya en el ofrendario echó unas llaves. El predicador le pregunta: señora, ¿qué usted está haciendo? Dice: ya estoy ofrendando lo único que tengo, que es mi casa. ¿Y dónde estás a amanecer? No haga eso. Dice: yo escuché la voz de Dios que entregara lo único que tenía. Y ya luego terminó el servicio, se fue. Al otro día le tocaba el próximo servicio porque era corrido hasta unos días. Al otro día está en el servicio. Y cuando ella está ahí, el predicador alcanza a ver que viene un hombre por la grada, despavorido, dando un grito porque fue tocado por el poder de Dios. Ese señor era uno de los brujos más grandes de la región, que era rico. Y dijo a sí mismo en presencia de la señora: mire, yo soy uno de los hombres más ricos de este país, de esta región. Y Dios me libertó hoy. Dios me dijo que entregara 7 casas de las que yo tengo, y una de esas casas para esa señora que está ahí. La mujer mira al predicador y le dice: yo se lo dije a usted que no cuestionara mi fe. Señores, la fe opera bajo unos esquemas y unos niveles que muchas veces tú no puedes cuestionar lo que Dios dice. ¿Cómo después yo puedo amparar eso que estoy diciendo? Bueno, váyase a la Biblia en el Génesis, cómo Dios probó a Abraham, cuando él le dice: entrégame lo único que tú tienes, sacrifícame a tu hijo, lo único que tú tienes, a quien tú amas. Dice que cuando Abraham toma el cuchillo para hacerle daño al niño, Dios le dice: no lo haga, me he provisto de un corderito. Y la fe de Abraham fue probada. Yo digo que Abraham al principio dudó, puesto que se desalineó del proceso, del propósito de Dios, y trajo a un Ismael, se acostó con la criada, entre él y Sara se pusieron de acuerdo, y Dios tuvo que ponerle una prueba al final para calificarlo, para entregarle la promesa. Yo entiendo que para Dios entregarte promesa, obviamente tú tienes que tener fe y tienes que obedecerlo en todo lo que Él te mande a hacer. De lo contrario, no recibirás nada. Lo dice el libro de Santiago, que sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe fluctuante, inconstante, no es una verdadera fe como para Dios calificarte para entregarte una promesa. La verdadera fe se fundamenta en una prueba que Dios permite en tu vida para Él luego entregártela. Para Dios entregarte la promesa. No es de fe que tú dudes de Dios y hagas otra cosa. Yo creo que eso no es correcto.
Yo he dicho en otras ocasiones en mi mensaje que hay 5 aspectos fundamentales que son principios que para usted decir que usted está agradando a Dios, usted tiene que tener en cuenta que debe de confiar. Confiar es un valor. Dios pues se revela a los que se deleitan en su presencia, a los íntimos. Él revela sus secretos. Además, como dice en Amós, que no hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, pero a los profetas que están en intimidad con él y que se someten. También dice en el libro de Santiago: tengan pues sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes traerá paciencia. La paciencia es una virtud que hay que conquistarla, así como la humildad. Son virtudes que están ahí en las Sagradas Escrituras, que corresponden a la naturaleza divina, como Cristo dijo: sean mansos y humildes como yo. Si todavía el creyente tiene una fe fluctuante y no tiene en sí esta naturaleza, ¿verdad?, que corresponden a los frutos del Espíritu Santo, que están conectados a los frutos del Espíritu Santo, todavía no están preparados para Dios hacer grandes cosas en ellos. Eso obviamente es así. Continuamos. Primero, tener confianza en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, descansar en Dios, depender de Dios y humillarse continuamente. Esos 5 principios usted tiene que tenerlo en cuenta. Y Dios te va a aprobar, Dios te va a poner los exámenes, y si se lo reprueba, pues te lo va a seguir repitiendo hasta tanto no lo apruebe. Te lo va a seguir repitiendo hasta que no los apruebe. No calificará para el Señor entregarte esos méritos que están vinculados a esas promesas que el Señor dice que es para los hijos valientes y esforzados. Continuamos. Para nosotros fundamentar este análisis, este estudio de los milagros de Dios y las acciones humanas, vamos a darle lectura aquí a un versículo un poquito amplio. Juan capítulo 11, verso 45, habla de la historia de Lázaro que había muerto. Dice: en el nombre de Jesús. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y ya cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho esto también, que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra a donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Juan 11, 20 al 45. La historia que terminamos de leer, señores, apunta a un milagro sobrenatural y portentoso
del cadáver de Lázaro. Y eso bien que mientras él va por el camino le mandaron a un recado: mira, que tu hermano Lázaro, de Lázaro, tu amigo, a quien tú amas, y está enfermo. Y él no se tuvo cuidado. Él tomó el tiempo necesario para que la gloria de Dios se manifestara. Él pudo haber llegado antes, quizás cuando estaba enfermo, pero era necesario que Lázaro muriera para Dios poder manifestar su gloria. Yo soy de los que digo que necesariamente tienen que ocurrir eventos donde tengan que haber muertes para Dios poder manifestar su gloria. Tienen que haber personas que estén ciegas, deben haber personas con enfermedades para que Dios pueda manifestar su gloria. Por ende, muchas veces Dios va a probar tu fe y tú debes identificar ese momento crucial donde Dios te va a poner tu prueba fe para que luego Él pueda catapultarte a un próximo nivel de gloria y tú puedas testificar de su grandeza. Para eso vienen los problemas muchas veces en los hijos de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. No obstante, a veces se puede decir que la persona está atravesando por una dificultad, por un problema, por una crisis, una enfermedad, lo que sea. Todo no podemos adjudicárselo al pecado, no. Hay cosas que obviamente ocurren para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, allí habían muchos incrédulos, susurraban, incluso estaban cuestionando a Jesús. Pero aquí el plan y el propósito de era manifestar, esperar que todo aquel fenómeno ocurriese para el Señor manifestar su gloria. Por ejemplo, en el libro 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente. Esto es el apóstol San Pablo hablándole a los corintios. Dice: porque esta leve tribulación momentánea, Pablo dice que era momentánea la tribulación, puesto que no vamos a quedarnos todo el tiempo metidos en el desierto. Porque esta leve tribulación momentánea, tribulación es problema, dificultades, circunstancias adversas que nos vienen por causa de nuestra fe. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De manera que los desiertos son los que nos van a catapultar, nos van a calificar a nosotros a niveles de gloria superiores, nos van a hacer meritorios. Hay méritos que son alcanzados a través del dolor, a través de la tribulación, a través de las angustias, a través de los procesos duros que Dios permite que atravesemos. La Biblia registra que Jesucristo fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, no fue el diablo. Dice que fue tentado por Satanás, pero que también en el mismo desierto Satanás lo tentó por la palabra y le mencionó la palabra. Entonces Jesús dijo: escrito está también. De manera que esos desiertos es para que nosotros aprendamos a buscarle y a recibir el conocimiento que viene del Señor y a ser equipados con todas las armaduras espirituales para que podamos ser verdaderos guerreros en su mano, para que podamos ser vara de Dios en su mano, para que podamos recibir milagros portentosos. Es en el desierto cuando nosotros vemos la manifestación de los milagros más maravillosos y extraordinarios. Para que pueda haber una resurrección debe haber una muerte. Para que pueda haber una manifestación de una sanidad debe haber una enfermedad. Entonces todo corresponde a un propósito. Y los milagros tienen esa característica que no es como quizás algunos lo malinterpretan. Seguimos. En el libro de Apocalipsis habla Dios al ángel de las 7 iglesias. El Señor le habla al ángel de las 7 iglesias en Filadelfia. Dice: retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona. Hey. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. O sea, usted puede andar en algún momento caminando firmemente. Usted puede estar caminando en rectitud delante de Dios y puede hallarse en una situación extraordinaria como la fe de Abraham, que era un hombre de fe excelente, y Dios le dio un título, un premio, una honra en el pueblo de Israel, el padre de la fe. Pero más sin embargo, el hecho de que tú falles en el camino, el hecho de que usted tenga una fe de excelencia, que quizás no esté caminando, usted se ha llamado a caminar en ese, no significa de que tú quizás no vas a rebalar o vas a tener dudas. No, como humanos vamos a tener lucha y estamos llamados a vencer. Vamos a darle lectura fielmente a ese texto que está ubicado en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 22. Habla del santo y verdadero, donde le envió un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice: yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. He puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta puede significar una bendición, un sueño, una revelación, un don, ¿verdad? Bendiciones que Dios ha puesto ahí. Caminar bajo la atmósfera, bajo la presencia de Dios, con herramientas espirituales. Las dimensiones de los sueños son puertas.
por poner un ejemplo. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No sé qué puerta fue que Dios le dio a este ángel, a este pastor en la iglesia de Filadelfia. Dice el Señor, aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra. O sea, hay personas, hay creyentes, hay líderes que aunque tienen poca fuerza y están rodeados de debilidades, ellos mantienen la fe firme, la fe sin fluctuar, porque dependen absolutamente del Señor. Buscan la presencia del Señor en los momentos de más angustia, como dice el Salmo 50:15. Dice, aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra. Hay personas que en medio de la dificultad lo que hace es que abandonan, sueltan el arado, sueltan el proceso, sueltan el proyecto, sueltan el propósito y abandonan la fe. Entonces ese tipo de personas, ese tipo de creyentes no agrada a Dios, porque obviamente se comportan como los cobardes. Y usted sabe cuál es la consecuencia del cobarde. Los cobardes estarán fuera, dice la Sagrada Escritura. Dice, aunque tiene poca fuerza, has obedecido mi palabra. El Señor no le está diciendo a este ángel, a este pastor, a este ministro, a este líder, ¿verdad?, de que quizás por sus debilidades lo va a descalificar. Le está reconociendo sus fortalezas, pero sus debilidades. Yo sé que tú tienes poca fuerza, pero aún en medio de tus debilidades, de tu poca fuerza, ha guardado mi palabra, ha obedecido. ¿Entienden? Hay personas que se niegan a la disciplina del Señor, que se niegan a obedecer porque están atravesando por una situación X, porque están atravesando una circunstancia adversa en su vida y abandonan la fe. Dice aquí, y no han negado mi nombre. Personas que niegan la fe cuando están atravesando por una crisis. Dice, no han negado mi nombre. Y dice acá, yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Este es un pasaje, ¿verdad?, que indica que hay una honra para aquel que no desmaya, para aquel que para aquel que persevera, ¿verdad? Hay un reconocimiento entre los que deshonran el nombre de Dios y los que honran al Señor. Dios está reconociendo, ¿verdad?, los atributos, está reconociendo el altruismo, está reconociendo la fe, está reconociendo el esfuerzo y la valentía de este líder. Entonces en este tiempo también Dios trae honra a esos hijos que se esforzaron durante muchísimos años y Dios le habló en un momento que lo iba a bendecir. Entonces yo vine a decirte en el nombre de Jesús que este tiempo es tu tiempo y que la puerta que Dios te abrió nadie te la pudo cerrar, y como nadie te la pudo cerrar, este es el tiempo de la manifestación de esos milagros que Dios te dijo que haría en tu ministerio, en tu vida, en el nombre de Jesús. Seguimos. Vemos aquí que Abraham no perseveró en lo que quizás en un principio Dios le había dicho, que le iba a dar un hijo. Entre él y Sara se ponen de acuerdo y logran distorsionar el propósito de Dios y él se desvía. Algunos teólogos dicen que eso fue un propósito y un plan que Dios permitió para que ellos se desviaran. Bueno, aquí lo que la Biblia dice es que después que Dios prueba a Abraham y le entrega el hijo, después de haber tenido a Ismael, Dios le dice, entrégame el hijo, lo único que tú tienes, a quien tú amas. Y luego que lo lleva al monte, y Abraham va a hacer daño al niño, el Dios le dice, no le haga daño. Abraham tuvo que ser probado nuevamente para ser calificado, para Dios entregarle la bendición o la promesa. Yo creo que toda bendición que Dios te vaya a entregar estará sobre la base de la fe que tú tengas y el propósito que Dios haya puesto en tu mano. Todos seremos probados, dice la palabra de Dios. La persistencia, la perseverancia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esos momentos cruciales de la prueba son determinantes para Dios entregarte la promesa. Hay gente que la reprueban y obviamente muchas veces desean la bendición como Esaú, pero no les es otorgada, no les es dada, porque hay muchas veces que tú no alcanzas esas oportunidades de que Dios te devuelva los momentos. Yo digo que hay un dicho que dice evangélicamente hablando que quien transgrede principio cancela promesas. Usted puede durar 20 años creyendo, 15, 10, lo que usted quiera, pero si en algún momento usted vuelve hacia atrás y decide no seguir y abandona la fe, créame que usted automáticamente canceló la promesa del Señor y no es digno de recibirla. Por tanto, el Señor lo que dice es el que persevere. Fíjese bien como la paciencia, la virtud de la paciencia es necesaria para alcanzar la promesa del reino de Dios y para todo aquello que se desea aquí en la tierra, que es temporal y también eterno, porque los impacientes no entrarán al reino, dice la Biblia. Vamos a seguir analizando este tema tan poderoso.
oportunidades, como decimos acá en República Dominicana, son calvas y hay que aprovecharlas cuando llegan, porque no vuelven más nunca. Entonces hay que aprovechar esos momentos donde Dios te está llamando para que haga un sacrificio, para que le entregue cosas, porque Él quiere ensancharte, quiere entregarte, ensancharte en el ministerio, quiere entregarte, quiere abrir la... Cuando Dios te pide sacrificio de pequeñas cosas que tú entiendes que a veces son insignificantes, a veces significan mucho para ti, pero para Dios no significan casi nada. A veces significan mucho, a veces significan poca cosa, porque todo lo que existe de Él. Cuando Dios te quita algo pequeño de tu mano es porque quiere llenar tu mano de abundancia. No sé si me están entendiendo. Entonces hay personas que son mezquinas. Hay personas que tienen apegos temporales. Que no le permiten, y eso no le permite a veces, que Dios pues abra la ventana de los cielos, que llene sus manos y que los milagros puedan efectuarse. Porque todavía ellos no confían plenamente en la palabra del Señor. El Señor lo que quiere es que aprendan a descansar en Él, que confíen en Él. Porque Él es galardonador de aquellos que confían y se acercan a Él con confianza. No es aquellos que no se acercan a Él con confianza, es a los que se acercan a Él con confianza plenamente, esperando y aguardando en lo que Él le dijo, obrando, accionando en todo lo que Él le mande a hacer, educándose, formándose, capacitándose y creyendo en que así como ellos están obedeciendo, a sí mismo en su momento Dios le abrirá la puerta de par en par una vez hayan atravesado y agotado todo el proceso por el que el Señor los atravesó en el desierto. Te quiere hacer un milagro portentoso, una forma de hacerlo es probando esa fe en ese momento. Por ejemplo, Jesús dice, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Y ustedes conocen la historia, que la costumbre era 3 días, pero lo dejaron 4 para que se pudiese y viesen y tuviesen que reconocer que la manifestación de la gloria de Dios fue evidente, que no fue sino que veían ya que fue algo imposible humanamente a los ojos de los hombres. Eso está en Juan 11:39. Pero yo vengo a decirle a esos hombres y mujeres que están atravesando por una situación, por una crisis, una enfermedad, y están esperando un milagro financiero, lo que sea. Cuando tu milagro esté a punto de suceder o de manifestarse, deberás entender varias cosas. ¿Qué te ocurrirá en el camino? Lo primero es, tu fe será bombardeada como nunca antes. Me ha sucedido, ya por experiencia. Tu fe es una guerra a muerte, señores. Tu fe será bombardeada para que no dude, para que dude de Dios, para que no persevere, para que aborte la misión, como le sucedió a Abraham, que se dejó susurrar por por Sarai, como así también Adán se dejó susurrar por Eva, y Eva por Satanás. Número 2, sentirás la administración constante de las dudas que vienen de tu propia concupiscencia muchas veces, y esto le abrirá las puertas a Satanás, pero también vienen de los demonios. No podemos decir que todas las dudas vienen porque Satanás está... No, hay cosas que son humanamente que nosotros, nuestro ser, debemos aprender a vencer nuestros propios deseos, porque es una lucha constante entre el espíritu y la carne, dice la Biblia, en Gálatas 5, capítulo 22 en adelante. En Mateo 14, del 26 al 31, dice lo siguiente. Otro milagro que se manifiesta, un milagro en la naturaleza, cuando Jesús está caminando sobre el mar y los discípulos se turban y dicen, un fantasma. Pedro lo alcanza a ver y dice, Señor, eres tú. Y dice, manda, ven. ¿Puedo yo caminar? Dice, ven. Entonces mientras él va caminando dice que se hundía. Entonces al final dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, en los momentos cruciales, donde Dios quiere hacer una manifestación, donde Dios quiere extenderte su manto, donde Dios quiere que tú experimentes un nivel superior de gloria, es ahí donde tú tienes que aprender a descubrir que no deberás dudar de la palabra que Dios te está diciendo. Si Dios te dice ve sin miedo, no dejes que el miedo. En Mateo 14:31, esta frase se refiere a la situación en la que Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pero se hundió debido al miedo y al viento. Hay personas que la duda, el afán, la ansiedad, ¿verdad?, el miedo, los problemas, las circunstancias de la vida, Satanás, el enemigo, o personas o agentes humanamente hablando, que se dejaron utilizar por el enemigo, le ministraron y dudaron a la palabra, a la promesa de Dios. Cuando Jesús le rescató y le dijo la frase, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta frase puede ser una reflexión sobre la fe y la duda. Y cómo la duda puede hacer que las personas tropiecen. Pedro representa la lucha entre la fe y la inseguridad, un conflicto que muchas veces muchas personas viven
que son como pequeñas zorras. Las dudas son como pequeñas zorras que de momento pululan en tu pensamiento y que te bombardean continuamente para que tú no creas lo que Dios te dijo en un momento, en un tiempo de gloria, cuando Dios te dio una palabra. Entonces hay gente que está embarazada de una palabra de parte de Dios, pero en el camino dejan que ese milagro se muera. En el camino dejan morir la fe porque no la alimentan adecuadamente, porque no ejercitan la fe. De manera que estamos llamados a ejercitar la fe, a darle vida continuamente a que ese milagro que ha sido injertado en nuestro espíritu, que ha sido, es como cuando la mujer sale embarazada, ese milagro está en su vientre, la semilla está en su vientre, ¿verdad? Pero ella debe de cuidar ese milagro hasta que no vea el vientre crecer y luego dé a luz, pues debe de cuidarse para que pueda tener ese regalo, ese premio en sus manos. Así opera la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando Dios te da una palabra, tú debes de buscar la manera de no dejar morir esa palabra en tu espíritu. Hacer ese esfuerzo y ese sacrificio de cuidar ese milagro, meditando, ejercitando tu fe, alimentándote adecuadamente de la palabra de Dios. Y luego, en función de eso, recibir el resultado final. Dice que cuando la mujer da luz se goza por haber recibido el niño ya en sus manos. Ya el milagro está manifestado. Así opera la fe. Toma tiempo. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y yo le digo a los hermanos siempre, cuando Dios te dio una palabra, anótelo. Anote la fecha. Y hasta que eso no se cumpla, medítelo. Trabaje en el proyecto. Fórmese. Las conexiones que Dios le entregó, las ideas, los proyectos. Comienza a trabajar en eso con fe y usted verá que en el tiempo de la manifestación, el Señor solamente te va a decir, entra, sin la necesidad de tú estar empujando puertas, porque usted obedeció y pagó el precio. Hay gente que quieren que Dios haga milagro en ellos, pero no quieren pagar ningún precio. Tiene que pagar un precio, el precio se llama obedecer. La fe significa acción, estado, movimiento. La fe no es ciega, no es una fe obstinada. Significa que es ese poder que Dios le otorga al hombre. Como dijo alguien, la fe es ese poder creativo. Ese poder creativo de la mente. Los proyectos, las ideas, los pensamientos deben ser los pensamientos que Dios te pone. Combinado con un nivel profético llamado imaginación. Te lo imaginas y luego que te lo imaginas, ¿verdad? Te embaraza de ello. Lleva toda esa sustancia, todo ese producto a una manifestación. Eso significa ideas, proyectos, conexiones, preparación, educación, formación, conexión con personas, etcétera. Y trabaja en ese proyecto. Y luego que tú ves que tú cumples con todos esos requisitos, luego al tiempo tú ves todo el esfuerzo y el sacrificio que tú venías haciendo manifestado visiblemente. Y tú dices, wow. Dios es bueno. Entonces tú te gozas de que Dios te dio la fuerza, te dio el poder a través de tu fe de ver ese milagro manifestado. Hay mucha gente que cree que se van a acostar, por poner un ejemplo, y que de manera sobrenatural te va a caer un costal de dinero y te va a aparecer en tu habitación. No, la fe no opera así. La fe no opera así, aunque Dios puede hacerlo, pero son excepciones a la regla. Hay principios que apuntan a lo que es la prosperidad, que es la educación financiera, la formación, y eso obviamente tú tienes que ser una persona entendida. Y repito, no creo que Dios prospere a personas que no tengan la capacidad de administrar pequeñas cosas. Cuando esto no tiene la capacidad de administrar pequeñas cosas, mucho menos muchas cosas que el Señor le ponga en su mano. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Si en lo poco me aprendiste a ser fiel, o sea, aprendiste a administrar, aprendiste a gerenciar lo poco, te seguiré poniendo en abundancia. Yo te daré abundancia para que puedas ser un instrumento de bendición para mi pueblo. Entonces así operan los milagros. Continuamos. Asalta tu fe. Solamente créele. Si el Señor te dice, mira, yo quiero que tú me pongas una ofrenda, yo quiero que tú vayas a Tarsillo, yo quiero que tú hagas esto, no dudes. Ahora, tú lo que deberás comprobar o verificar si obviamente es Dios que te está mandando. No es malo que tú pidas confirmación a ver si es la voz de Él, porque hay mucha gente que Dios le ha hablado que haga cosas y no lo hacen. Gloria a Dios, le hace falta discernimiento y dicen conocer la voz de Dios. Y aún muchos conociendo la voz de Dios se resitan porque no quieren dependerse de eso que Dios le está diciendo que entreguen. Cuando Dios le dice, dame a mí primero, sacrifícame lo único que tienes.
En estos tiempos Dios me ha puesto a probar a mucha gente y me han llamado, varón, Dios me dijo esto, que haga esto. Digo, pero... Y yo me ha puesto, dile que digo yo que ya tenía que haber estado aquí. Me detengo ahí para darle una introducción a esto, esa parte que yo le he vivido. En algún momento tengo un amigo que me comentó, varón, Dios me ha probado a mí en más de una ocasión. Digo, ¿cómo va a ser, hermano? Me sale, mira, en algún momento yo atravesé por situaciones muy duras económicamente y Dios me bendijo. Dios puso personas en mi vida, en mi camino, que me tendieran la mano, y yo hoy puedo disfrutar de estabilidad económica. Ya yo no andaba como andaba antes, y gloria a Dios, yo le sirvo a Dios, yo conocí a Dios y Dios me ha prosperado. Pero en algún momento yo salía de mi casa, prendía mi auto, encendía mi auto y me detenía en cierto lugar, y cuando caminaba para hacer una diligencia en cierta forma, había un mendigo en la calle, y cuando ese mendigo yo lo alcancé a ver, él me tendió la mano. Y se acuerdan la historia del mendigo que pedía continuamente limón en la puerta de la iglesia La Hermosa, la vez que Pedro y Juan creo que andaban, y ellos dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esos hombres estaban dispuestos a entregarlo todo, porque si Dios lo utilizaba para manifestar su gloria excelsa, ¿qué no sería con las cosas temporales? Entonces, este varón me dice, varón, ese mendigo me pidió limosna. Y créame que yo tenía con qué darle, yo tenía con qué tenderle la mano en el momento. Y yo me sentí reprendido por el Espíritu Santo más adelante. Y cuando yo me sentí reprendido, el que me dijo que le tendiera la mano y yo no se la tendí, yo sentí una tristeza en mi corazón. Y nada, yo me dirigí a mi casa y luego al día siguiente fui a la iglesia. Y cuando yo estaba en la iglesia, el sermón que se predicó desde el altar fue una joven. Me señaló y me dijo, dice el Señor que te puso a que hiciera algo tal día y no lo hiciste, te resististe a su voluntad. La Biblia habla que tenemos que, si de verdaderamente nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas y amamos al prójimo, tenemos que tener un corazón agradecido, un corazón sin apego, un corazón desprendido, una actitud altruista, o sea, que ama sin reserva. Y la predicadora le dijo, el Señor te puso para que hiciera algo. Dios lo probó. Dios lo probó y el hombre retuvo su mano y Dios le llamó la atención. Pasó esa. Luego más adelante le sucede la misma escena con otra persona, donde el Señor lo movió a que hiciera lo mismo, porque el Señor seguía poniéndole a prueba. Gloria a Dios. Sucede y acontece que él pasó de largo, pero se recordó de que antiguamente pues el Señor le había amonestado porque no se dejó dirigir de él para darle al huérfano, a la viuda, al menesteroso, compartir el pan con el hambriento, que allá que Dios prueba nuestro corazón, nuestro espíritu, para saber si nosotros estamos preparados para recibir abundancia y de llevarle multitudes. Acontece que el hombre se devuelve, el hermano se devuelve, y cuando se devuelve, me cuenta él que le tendió la mano al mendigo. Ese otro escenario, pero como que no lo hizo de todo corazón, porque le dolió. Oiga esto, porque hay gente que hacen cosas supuestamente para honrar el nombre de Dios, pero lo hacen no con amor, lo hacen con tristeza y con necesidad, como dijo Pablo. Este hermano me cuenta que llegó a su casa y cuando iba llegando a su casa le estaba dando mente a la ofrendita que le dejó caer al mendigo. Entrando a su casa, el mismo billete que ofrendó a la persona en la calle, el mismo billete, no, se levantó al otro día, y cuando se levantó encontró el mismo billete mojado al frente de su casa, y Dios volvió y le habló, y yo le ministraba y le decía, hermano, y tú no has entendido que Dios está esperando. Dios espera de ti un corazón desprendido, de que obviamente tú tienes que quitar ciertos desapegos de las cosas temporales para que pueda agradar. ¿Tú no crees que Dios te ha venido probando en función de eso? Porque quizás quieres llenar tu mano y te está preparando el carácter para poner un corazón
misericordioso, para poner un corazón agradecido, para poner un corazón que ama al prójimo. ¿Tú no crees que Dios te está probando? Me sale así, varón, yo tengo problemas con ese tema. Entonces yo vine a decirle a esos hermanos que están siendo probados en esa tesitura, aleluya, de que aprendan a amar a Dios por encima de las cosas, de todas las cosas, de que Dios te va a probar con lo que se ve. Dios te va a probar con las pequeñas cosas puestas en tu mano, para ver si tú dejas moldear tu carácter y estás dispuesto a que Él te llene las manos e ir a un próximo nivel. Gloria a Dios. Dios te quiere llevar a un próximo nivel, pero tú debes soltar todo lo que tiene a veces. Como sucedió con el profeta, que el Señor envió al profeta a probar a la viuda y le dijo, dame a mí primero. Dame a mí primero. Y esta mujer, aunque en principio puso algunas que otras condiciones de que no tenía, ella obedeció con dificultad, pero obedeció. Y el profeta le dijo, mujer, por cuanto has obedecido, de cierto te digo que en tu casa no escaseará el aceite. Y le dijo, manda a pedir vasijas de todos tus vecinos, no pocas. Algunos analistas dicen que si esta mujer hubiese mandado a buscar todas las vasijas de la provincia entera, de toda la región, Dios se la había llenado de aceite. ¿Y qué sucedió con ellos? Dice la Biblia que el profeta desató la palabra y comenzó el aceite a fluir y se llenaron todas las vasijas. Pero dio una palabra poderosa que yo quiero que usted la atesore, que la guarde en este día. La Biblia registra que el profeta le dijo de parte de Jehová que pagara a todos sus acreedores. Tenía deuda, pero Dios le dio una palabra muy poderosa. Le dio la semilla, le dio la respuesta al milagro. Le abrió la puerta de su misericordia. Hizo bonanza por cuanto ella creyó. Porque esa mujer tenía en sí, me imagino que tenía una palabra en su espíritu dada por Dios de que le iba a bendecir en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la turbulencia. Dios va a bendecir a muchos hijos en medio de la necesidad, en medio de la crisis, en medio de la carencia, en medio de la hambruna que viene. Dios va a bendecir a su pueblo. Pero crean que Dios lo va a probar a ustedes primero. Acontece que la viuda creyó a la palabra del profeta, creyó a la palabra de Jehová dada a través del profeta. Y dice que entregó, hizo la comida, lo único que tenía. Y acontece que cuando el profeta dice lo que tenía que hacer, lo primero es que si Dios te viene hablando y te da una palabra para establecer un milagro en tu vida, Él te va a pedir que haga cosas. Ay, 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 ay. Aleluya. El Señor te va a pedir que haga cosas. Te lo voy a poner como una. Cosas que muchas veces son ilógicas. Cosas que no encajan dentro de tu razón humana. El Señor te va a pedir que haga cosas. Por ejemplo, este profeta llega a la casa de aquella mujer y dice que dame a mí primero. Pero ¿cómo que te dé a ti primero? Si lo único que yo tengo es un chin de harina. Dame a mí primero. O sea, Dios está probando la fe de esta mujer y está diciendo, dame el primer lugar. Cuando tú me entregues a mí todo tu problema y me des el primer lugar, entonces yo voy a hacer una manifestación portentosa en tu casa. Voy a operar en milagro, porque para mí nada es imposible. Gloria a Dios. Abre, gloria a Dios. Y dice la Biblia que se llenaron todas las vasijas de aceite, pero más adelante le siguió dando instrucciones. Fíjese bien que en principio le prueba la fe, pero no se para ahí el proceso. Le sigue dando instrucciones. Después que hace el milagro, le da instrucciones. Después que Dios haga el milagro en tu vida, te va a seguir dando instrucciones de cómo administrar esa semilla, esos recursos, esas conexiones que haga en tu vida. Le dice, mira, tome el aceite, paga la deuda, como yo vengo a decirle a muchos hoy en Latinoamérica. Dios va a pagar tus deudas. Aleluya. Dios va a pagar tus deudas, porque Dios va a hacer el milagro, pero te va a seguir pidiendo que hagas más cosas. Paga la deuda. No te voy a meter en la deuda. Tienes que consultarme a mí primero. Antes de hacer la deuda, tienes que prepararte mentalmente. Tienes que prepararte en el aspecto de aprender a gerenciar. Edúcate financieramente. Paga la deuda. Ahora edúcate. Después que tú te eduques, comienza a negociar con ese aceite que te di. Comienza a negociar, comienza a multiplicar, comienza a ahorrar, comienza a invertir.
en los proyectos que yo te voy a poner en la mano y con la persona que yo te envíe, para que luego eso tú lo multipliques y comiences ya no solamente a tener estabilidad en tu vida, sino que pueda bendecir a otro que yo voy a mandar para que tú me lo alimentes. Gloria a Dios. El profeta le dio una palabra a esta mujer y le dijo: vende el aceite y paga a tus acreedores. Ahora, con lo que sobra, vive de eso. Hay personas cargadas de problemas. Yo vengo a decirle a ustedes que hay personas cargadas de deuda, cargadas de problemas, que están clamando por un milagro a Dios. Yo vine a decirle que va a llegar respuesta a la casa de esa persona. Va a llegar un momento donde, aleluya, va a aparecer una palabra como esta a tu vida, a tu casa, y Dios te va a hablar. Y te va a decir: mira, te van a entregar, te van a llamar para entregarte esto. Y voy a hacer un milagro, soy yo. Pero luego que yo haga el milagro, yo quiero que tú aprendas a dejarte dirigir y guiar por mí, que dependa de mí en todo, que confíe en mí y que te prepare, porque quiero llenar tu mano. Yo quiero quitar la miseria, yo quiero quitar la carencia, yo quiero quitar la desgracia que hay en tu vida, los problemas que te metiste, pero yo quiero que tú aprendas a dejarte dirigir por mí. Yo espero que tú tengas carácter para aprendas a administrar y me salga de esos números y de esa lista negra en que tú te metiste. El Señor quiere que tú prosperes, que así como prospera tu alma, o sea, espiritualmente, que prosperes en todo, como le dijo Pablo a Timoteo, que prospere económicamente, que prospere espiritualmente, que prospere psicológicamente, socialmente y en todo el sentido de la palabra. Pero es necesario que te eduque, es necesario que emprenda. En Latinoamérica la mayoría de los ministros lo que hacen es robarle 2 o 3 pesos a esos hermanos que quizás nunca le han enseñado a cómo multiplicar, a cómo sembrar, ni a cómo cosechar. Pero ellos no le dan la palabra real, no le enseñan a cómo sembrar. 1, no le educan financieramente, no le dan la palabra real, sino que le manipulan y le quitan los 2 o 3 pesos. No te digo con esto que tú no tienes que ofrendar, sí, tú tienes que ayudar, tienes que aprender a ser generoso. Cuando Dios haya el milagro de ti, honra, no sea ingrato, no sea mal agradecido. Dale a Dios el primer lugar. Y darle a Dios el primer lugar significa dejarse dirigir por Él en todo lo que Él te mande a hacer. Obviamente, detrás de esto hay mucha manipulación, porque hay situaciones donde la persona no está preparada para asumir un reto y un desafío y ser un instrumento de bendición en el área financiera y en otros aspectos. Entonces Dios demanda que el creyente se forme, se eduque, se prepare, se desarrolle, se forme en carácter, tenga confianza en Dios, espere en Dios, sea guiado por Dios, entre en madurez, que persevere. Y una vez tenga todos estos requisitos y todos estos méritos, entonces el Señor dice: ya está preparado. Toma el milagro. Comienza a obrar, comienza a multiplicar, comienza a sembrar, comienza a ensancharte. Toma los recursos. Pero si usted no sabe administrar, créame, si usted no tiene su espíritu conectado a la frecuencia del Espíritu Santo, si usted no tiene su mente conectada a la mente de Cristo, usted todavía no califica para los méritos, para los privilegios, para los beneficios, para las promesas del reino de Dios. Y yo lo quiero dejar hasta aquí. Le voy a poner este tema: los milagros de Dios y las acciones humanas, segunda parte. Quiero grabar una tercera parte con relación a este tema. Así que yo quiero que usted me escriba en los comentarios si Dios te habló, si Dios te está hablando, si así ha sido ministrado y tú entiendes que esta palabra es para ti. Dale gloria a Dios y emprende. Conéctate con gente que te despierten si estás durmiendo. Si estás en un problema de pecado y no has sido formado, únete a un grupo, no importa que sea virtual, presencial, pero congrégate, hermano, a un grupo donde se te eduque financiero, se te eduque espiritualmente correctamente y avanza, porque este es el tiempo donde Dios está demandando de su pueblo que se unifiquen, que se preparen, porque grandes retos y desafíos no se esperan. Tú eres la respuesta de Dios en medio de este mundo en crisis, en medio de estas grandes necesidades y crisis que se avecinan. Hay oportunidades y esas oportunidades son las más grandes generadoras de oportunidades, pero Dios espera que tú estés preparado para conquistar lo que el Señor desea entregarte por medio de la fe en Cristo Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús
y que esta palabra pues tú la atesores, que la guardes, que la medites y que la practiques. Así que será hasta una próxima. Shalom.